Segundo trabajo práctico evaluativo, Facultad Ingeniería y Tecnología, Universidad Cuenca del Plata, sede Formosa. Carrera Licenciatura en Sistemas de Información. Materia Ingeniería de Software 1, ciclo 2020. Comisión única, primer cuatrimestre. Profesor Licenciado Cristian Fernando Cercuán. Alumnos Armoa Matías, Delgado Lucas y Trinidad Ángel. Yo soy el alumno Trinidad Ángel Miguel y voy a empezar hablando con programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos ha sido desarrollado de técnicas de programación desde el principio de la década del 70, aunque en la década del 90 ha aumentado su difusión y uso y popularidad. No obstante, se puede definir que la programación orientada a objetos como una técnica o un estilo de programación que utiliza objetos como bloque esencial de construcción. Clase. Podemos considerar una clase como una colección de objetos que poseen características y operaciones comunes. Una clase contiene toda la información necesaria para crear nuevos objetos. Tipos de clases. Clases con detalle a nivel de diseño con alto nivel. Clases con detalles suprimidos. Clases con detalles de implementación. Clases de entidad. Las clases de entidad representan elementos de la vida real, como gentes, cosas, etc. Las clases de entidad son las entidades representadas en un diagrama de entidad-relación. Clases de límite o de interfaz. Las clases de límite o interfaz ofrecen a los usuarios un medio para trabajar con el sistema. Existen dos amplias categorías de las clases de interfaz, humana y de sistema. Una interfaz humana puede ser una pantalla, una ventana, un formulario web, un cuadro de diálogo, un menú, un cuadro de lista u otro control de despliegue. También puede ser un teléfono de tonos, un código de barras o algún otro medio que permita a los usuarios interactuar con el sistema. Clases abstractas. Son las clases que no son posibles de instanciar directamente. Las clases abstractas están vinculadas a clases concretas en una relación generalización-especialización. Por lo general, el nombre de una clase abstracta se denota en letras cursivas. Clase de control. Las clases de control o activas se utilizan para controlar el flujo de actividades y funcionan como coordinadoras al implementar clases. Para lograr clases reutilizables, un diagrama de clases podría incluir muchas clases pequeñas de control. Con frecuencia, las clases de control se derivan durante el diseño del sistema. A menudo, una clase de control se creará solo con el propósito de hacer reutilizable otras clases. Asociaciones. Las asociaciones entre dos clases se representan mediante una línea que las une. La línea puede tener una serie de elementos gráficos que expresan características particulares de la asociación. Agregación. El símbolo de agregación es un diamante colocado en el extremo en el que está la clase que representa el todo. Objeto. Es una entidad compacta que se encuentra en tiempo de ejecución y realiza las tareas propias de un programa. Los objetos en programación se usan para modelar objetos o entidades del mundo real. El objeto hijo, madre o farmacéutica, por ejemplo. Un objeto es, por tanto, la representación en un programa de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraer datos que describen sus atributos y operaciones que pueden realizarse sobre los mismos. Los tipos de gestos. Las instancias de un tipo de objeto suelen quedar determinadas si alguien hace una afirmación. El conjunto de instancias de muchos tipos de objetos pueden ser variables. Colección. Las colecciones representan grupos de objetos, definidos elementos. Podemos encontrar diversos tipos de colecciones según si sus elementos están ordenados o permitidos repetición de elementos o no. Es el tipo más genérico en cuanto a que se refiere a cualquier tipo de que contenga un grupo de elementos. Herencia. Es posible utilizar clases ya definidas como interfaces e implementaciones específicas o métodos virtuales. La herencia se representa mediante un triángulo en el extremo de las relaciones que corresponde a la clase más general o clase padre. Generalización. La generalización nos permite percibir que todas las instancias de un concepto más específico son también instancias de un concepto más general, pero no necesariamente al revés. Polimorfismo.
Se refiere a la posibilidad de definir clases diferentes que tienen métodos o atributos denominados de forma idéntica, pero que se comportan de manera distinta. Existen dos tipos de polimorfismos: el dinámico, que es aquel en el que el código no incluye ningún tipo de especificación sobre el tipo de datos sobre el que se trabaja. Así, puede ser utilizado a todo tipo de datos compatibles, y el estático, que es aquel en que los tipos a los que se aplica el polimorfismo deben ser explicitados y declarados uno por uno antes de poder ser utilizados. Relación. Las relaciones permiten que el objeto se inserte en la organización y están formadas esencialmente por punteros a otros objetos. Encapsulación. Es una técnica que permite localizar y ocultar los detalles de un objeto. La encapsulación previene que un objeto sea manipulado por operaciones distintas de las definidas. La encapsulación es como una caja negra que esconde los datos y solamente permite acceder a ellos de forma controlada. Las principales razones técnicas para la utilización de la encapsulación son: mantener a salvo los detalles de representación si solamente nos interesa el comportamiento del objeto; modificar y ajustar la representación a mejores soluciones algorítmicas o a una nueva tecnología de software, programación orientada a objetos. La cardinalidad. El término restricciones de cardinalidad se refiere a la restricción de la cantidad de elementos que se puedan asociar con otro. La pata de gallo indica que una o más instancias se pueden asociar con una instancia de A, 1 a 1. Una instancia de B se asocia con una instancia de A. Jerarquía. Son esenciales para la existencia misma de la aplicación porque las construyen. Son bidireccionales, es decir, un objeto es padre de otro cuando el primer objeto se encuentra situado mediante encima del segundo en la organización en la que ambos forman parte. Eventos. Los eventos son el medio como interactúa una clase con otras o con el propio usuario. Se encargan de avisar que algo ha ocurrido y de manejarlo de una forma o de otra cada vez que escribimos con nuestro teclado, que hacemos clic en un botón o un link, que cambiamos el tamaño de un objeto. Estamos generando eventos. Es para ello que, cuando programamos, debemos tener en cuenta la posibilidad, no siempre necesaria, pero lo será a medida que generemos clases cada vez más complejas, tanto de manejar eventos, que solo implica a nuestra clase, como de generar nuestros propios eventos, de modo que los usuarios de nuestras clases, en principio nosotros mismos, puedan decidir cómo reacciona su código ante ellos. Abstracción. En el sentido más general, una abstracción es una representación concisa de una idea o de un objeto complicado. En un sentido más específico, la abstracción localiza y oculta los detalles de un modelo o diseño para generar y manipular objetos. Una abstracción tiene un significado más general que la encapsulación, pudiendo hablar de abstracción de datos en lugar de encapsulación de datos. Estados. El estado de un objeto es la colección de los tipos de objetos que se aplican en él. Al implementarlo en un lenguaje de programación, el estado se registra en los datos almacenados con relación al objeto. Se determina mediante las clases y valores de los campos de los estados asociados en el objeto. Y los tipos de estado son reservación solicitada, reservación de lista de espera, reservación confirmada, reservación cancelada, reservación satisfecha y reservación archivada. Tales tipos de objetos suelen percibirse como estados posibles del ciclo de la vida de un objeto. Sin embargo, un objeto puede tener una gran variedad de perspectivas de ciclos de vida. Por ejemplo, el mismo objeto reservación aérea también puede tener los siguientes estados relacionados con el pago: reservación no liquidada, reservación con un pago de depósito, reservación totalmente pagada o reservación reembolsada. Como ya se vio en el trabajo práctico anterior, el grupo desarrolla un sistema de videoclub, pero esta vez con una visión orientada a los objetos. Para ello, primeramente establecimos nuestros requerimientos funcionales y luego hicimos los diagramas tanto de clase como el de caso de uso. En cuanto a los requerimientos funcionales, nuestro sistema haría lo siguiente. El sistema permitirá agregar datos del cliente, modificar o eliminar registros ya existentes, datos como nombres, dirección, teléfono y forma de pago. El sistema tiene que permitir borrar, actualizar y consultar información relacionada con los alquileres y datos del cliente.
Con el sistema se podrá tener un control sobre los alquileres que se realizan y actualizar sus datos en caso de ser necesario. El sistema también debe ser capaz de imprimir una lista con los clientes que tienen películas que deberían haber devuelto, indicando el número de días de atraso y, en caso de una película no devuelta, aplicar lo que sería una sanción. El encargado del local debe ser capaz con el sistema de encontrar si la película está en el local, prestada, perdida o no disponible. El sistema debe permitir al administrador dar de alta nuevos registros para mantener un control sobre los clientes que se vayan agregando. Y finalmente, el sistema debe ser capaz de generar un reporte semanal con todas las películas que se alquilaron. En el caso de nuestro diagrama de clases, como se ve acá, se encuentran todas las clases. Tenemos clase proveedor, película, cliente, fecha de entrega, devolución, alquiler y reporte, la cual cada uno tiene lo que vendría a ser sus atributos y también las operaciones o funciones que realizarían. También, como podemos ver, cada clase se encuentra relacionada con otra. Por ejemplo, en el caso de la clase proveedor, tiene una relación de asociación con lo que vendría a ser la clase película. Proveedor, que por cierto tiene una cardinalidad de 1 a muchas, provee una o varias películas, la cual clase película tiene una relación de composición con el que vendría a ser clase alquiler película. Es decir, película compone a lo que sería el alquiler película. Y a su vez, alquiler película tiene una relación de composición también con devolución. Sin el alquiler de película no podría existir lo que sería la devolución. La clase cliente tiene una relación de asociación con alquiler película. Cliente registra un alquiler película. Y también alquiler película genera un reporte. En el caso de nuestro diagrama de caso de uso, encontramos 3 actores: cliente, encargado y proveedor, los cuales tienen sus respectivas asociaciones con cada caso de uso. En el caso del cliente, realizaría lo que sería el alquiler película, el registro de cliente y devolución de película. El encargado, por su parte, generaría lo que sería este alquiler película, el registro del cliente y la devolución de película. En el caso del caso de uso de alquiler película, incluye lo que sería la consulta del cliente, como también es el caso de registrar cliente. En cuanto a devolución de película, en caso de que la película no sea devuelta, tiene una extensión de aplicar sanción, pero también incluye lo que sería la verificación de la devolución de la película. Finalmente, el encargado también generaría un reporte. Por último, en el caso del actor proveedor, es el que provee películas, es decir, se asocia con proveer películas, que este caso de uso incluye lo que sería generar factura.